secretario de Salud espera que los líderes religiosos acaten la orden ejecutiva. En una entrevista de radio hace unos pocos minutos acaba de decir que lamenta que los líderes religiosos quieran desobedecer nueva orden ejecutiva si ordenan el cierre de las iglesias. En muchas ocasiones he visto al propio secretario tampoco sin las recomendaciones del departamento, lo he visto sin mascarilla en algunas ocasiones, y la clase política a la cual él le sirve como secretario de salud del país tampoco. Yo creo que el secretario en un medio de comunicación debe ser tan enfático como hizo con los líderes religiosos, con la clase política, para yo tenerle más respeto y poder creer lo preocupado que él está por la salud del país. Porque si le preocupa la salud del país solamente de manera sesgada hacia las iglesias que se congregan y que no hay data y evidencia ninguna de que la gente se está contagiando, pero sí de la clase política, como estamos viendo, pues entonces el secretario tiene un standing para que yo sienta un sentido de responsabilidad, de respeto y de ponerle a su disposición 97.7 Nueva Vida, porque digo, wow, el secretario está que ni a los políticos le pasa una, pero los políticos con los cuales él se mueve no reciben una sola amonestación. ¿Cuánta amonestación él le ha dado a la Cámara y al Senado? Ninguna. ¿Cuánto? Que yo haya escuchado ninguna. De manera vehemente, ¿le ha llamado la atención a los políticos? No lo ha hecho, pero lo está haciendo con los pastores, que son los responsables, y los políticos los irresponsables. Pues entonces que el secretario no confunda. Pastora Marlene Arroyo, ¿quiere reaccionar? Claro que sí. Buenos días para todos. Ayer escribí un post en mi página de Facebook y comencé diciendo lo siguiente. Por meses hemos mantenido 6 pies de distancia entre cada núcleo familiar en nuestro templo. Todos con mascarilla, sanitación profesional cada 48 horas, alcohol, hand sanitizer disponible para todos. Digo la frase todos los domingos, nadie se abrace, nadie se bese, lo que no es normal. Hemos dado cátedra como iglesia de cómo enfrentar la crisis y evitar la propagación. Y ayer la noticia fue, el gobierno va tras la iglesia. Y es importante entender que esto no es responsabilidad de la iglesia, que ha seguido todo protocolo de seguridad y que no hay ni siquiera evidencia científica que pueda decir que las iglesias somos focos de contagio. Por lo tanto, también hice, Juan Carlos, alusión a eso de que, por favor, las campañas políticas, los meetings, todo lo que está ocurriendo, y el secretario de Salud en ningún momento les ha reprendido por eso. Todo es hacia la iglesia, pero en esta ocasión la iglesia no hará silencio. Así es. Señoras y señores. De hecho, felicitamos a la Frape, que para no coger más tiempo de este segmento, acaba de hacer también por primera vez un escrito diciendo que la Fraternidad de Iglesias Pentecostales en Puerto Rico han estado con una actitud de cooperar con el gobierno y continuarán, pero que no cerrarán los templos esta vez. Sí. Felicito a la Frape por ese comunicado que han enviado. Y ellos dijeron también, Juan Carlos, no claudicaremos en mantener firme nuestros derechos como iglesia y recurriremos a los foros pertinentes para que se garanticen los derechos de nuestras congregaciones. Y de esta forma damos inicio a el reto de los teólogos. Señoras y señores, damas y caballeros. Buenos días. Berna Moraima, Juan Carlos Abdiel y toda la gente linda que está conectada con nosotros en esta preciosa Mañana del Señor. Tienes 3 preguntas sumamente difíciles para contestar. ¿Con cuál tú empiezas hoy? Con usted voy a comenzar, con ¿Empiezas usted, Juan Carlos. Ajá. Sí, porque esto está caliente aquí hoy. Yo le hice el siguiente planteamiento a la pastora teóloga Marlene Arroyo esta mañana. Yo le pregunté, Marlene, ¿por qué si Jesús derrotó a Satanás, expuso a las tinieblas en la cruz del Calvario cuando fue crucificado, que fue la gran victoria para nosotros, por qué Dios insistió en que supiésemos que Satanás existe, que las tinieblas están ahí, e inspiró a Pablo a decir, no ignoren sus maquinaciones? O sea, como el propio Dios, a quien que derrota a Satanás en la cruz, al mismo tiempo en el Nuevo Testamento nos advierte de que todavía no podemos ignorar las cosas que Satanás conspira contra nosotros. Claro que sí. Esa es la pregunta que le estoy haciendo a Marlene Arroyo. ¿Por qué? Porque quisiéramos que se cumpliera hoy mismo Apocalipsis 20, donde dice que el ángel desciende con una cadena y lo amarra, lo echa al abismo por 1000 años consecutivos. Que eso ocurra, mira, hoy mismo. Sin embargo, todavía no se ha cumplido. Satanás es una criatura del Padre Eterno y el Padre Eterno le está permitiendo estar y trabajar en esta temporada. Y obviamente muchos
muchos se hacen la pregunta el por qué Dios no lo aprisiona ya. Pero es que ya esto aconteció y sé que mi respuesta va a bendecir a muchos en esta hora. Aconteció en los cielos, mire, tan pronto el Padre Eterno supo que Satanás ya tenía en su corazón la traición y la rebelión. Luzbel al principio. Luzbel, allá arriba en el principio, cuando ahí era Luzbel. Fue creado, era bueno. Era maravilloso. Era el sello que Dios usaba para... la Biblia dice que era el sello de aprobación. De la creación, ¿sí? ¿Qué pasó que se convirtió en Satanás? Exacto, se encontró iniquidad dentro de él, dice la palabra del Señor. Y obviamente el Padre lo sabía. Esto es importante explicarlo porque Dios no quiere robots. Dios nos da la libertad. Dios no quiere que seamos una muñequita de esos que le presionan el botón y te amo mucho, te adoro, gloria, aleluya. No, sino que libre y voluntariamente le expresemos nuestro amor. Y obviamente Luzbel era un adorador. Se encuentra iniquidad en él, el Padre lo sabe. Dice la palabra del Señor Juan Carlos que detrás de las nubes se escondía para hacer pactos y acuerdos con otros ángeles del cielo. Y el Padre lo sabía. Y la pregunta es, ¿por qué el Padre no hizo nada? ¿Por qué esperó tanto? Bueno, porque es necesario que la maldad florezca. Es necesario que la maldad crezca. Imagínense ustedes el Padre tomando decisiones de forma inmediata delante de todo su reino y el reino pensando mal del Padre porque ellos no están convencidos de nada. Así que el Padre dejó que la maldad floreciera para luego ejecutar su juicio y lo hizo, mi amor, sin misericordia. Lo mismo está ocurriendo en esta temporada. Hay una maldad que está creciendo. Hay una maldad que está floreciendo y el Padre lo está permitiendo a la vista de todos. Cuando el juicio y la toma de decisiones del Padre comience a ejecutarse aquí en la tierra, nadie podrá decir, es que yo no vi la diferencia entre lo blanco y lo negro, es que yo no vi la diferencia entre lo bueno y lo malo. No, porque la maldad ha florecido lo suficiente y está en vista de todos. Por esto es que el apóstol Pablo, sabiendo estas cosas, nos hace esta advertencia. Tengan cuidado. Satanás todavía está entre nosotros, la maldad todavía, y dice, no ignoramos sus maquinaciones. Hay una frase que utiliza aquí el apóstol Pablo que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y es que tenemos que entender esto. Satanás está tratando de ganar ventaja en este tiempo, ventaja de nuestros errores, ventaja de la ignorancia, ventaja del miedo que tiene la gente. Ahora, la palabra gane ventaja es la palabra griega pleonecteo y es utilizada en 4 versículos en el Nuevo Testamento. En la segunda carta a los Corintios 7:2, segunda carta a los Corintios 12, 17 y 18 y la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Y esto de gane ventaja significa, cuidado que Satanás no te haga trampa para quitarte lo que ya te pertenece en Cristo Jesús. Y cuando una persona ignora las artimañas de Satanás, entonces Satanás es capaz de tomar cosas que ya nosotros las tenemos, nos pertenecen en Cristo Jesús. Cosas como la paz, cosas como el gozo, el compañerismo, el sentido de perdón, la victoria. Y aquí dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, no. Entonces, Satanás tiene maquinaciones, ¿qué es eso? Estrategias específicas. ¿Y qué tema más pertinente para lo que está ocurriendo ahora mismo a causa del COVID-19? Que utiliza en contra de la iglesia para tratar de ganar ventaja sobre la iglesia. Y Pablo podría decir que él no ignoraba esas maquinaciones, pero lamentablemente, Juan Carlos, muchos cristianos no pueden decir lo mismo. Termino con esto. La estrategia de Satanás en contra del hombre de Dios, de la mujer de Dios, en contra de la iglesia y también en contra del hombre pecador, ¿bien? Fue enfocado primero en la lujuria, luego en la desesperanza, en la desesperación, y en contra de la iglesia es el tolerar la maldad, la utilización de la ignorancia, porque tanta responsabilidad tiene el Padre de revelarse a nosotros, como tanta responsabilidad tiene la iglesia de buscar el conocimiento y la revelación. Así que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, estamos alertas. Señoras y señores, el reto de los teólogos exclusivo de En Ruta Nueva Vida 977. ¿A quién le toca ahora? A usted, Fernán. Okay. Sí, hoy termino con Moraima. Me quiero hacer eco de un oyente que me hace llegar esta pregunta. Muy bien. Y este oyente dice que ha escuchado la respuesta de varias personas
pero que le interesa mucho saber la respuesta de la pastora Marlene Arroyo. Santo Padre. Entonces, la pregunta es Muy bien. sencilla. ¿Quién es Melquisedec? Muy bien, vamos rapidito. Mira, esta es una pregunta tan profunda. Voy a ir breve, pero precisa y con detalle. Melquisedec, su nombre significa, escúchelo, Rey de Justicia. Yo sé que rápidamente que digo Rey de Justicia, rápido usted piensa Príncipe de Paz, y este es un nombre que se le asigna a Jesucristo. No obstante, dice la palabra del Señor que fue un rey de Salem, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Esto usted lo encuentra en Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, pero también encuentra información en el Salmo 110, verso 4, en Hebreos capítulo 5, versos 6 al 11, 6 al 20 y capítulo 7, 28. Ahora, este personaje Melquisedec tiene una aparición, mire, repentina, y de repente también como que desaparece de una forma sobrenatural en el libro de Génesis. Por lo tanto, es algo misterioso. Melquisedec y Abraham se conocieron, dice la palabra del Señor, por primera vez después que Abraham le dio una derrota espectacular a Kedorlaomer y a sus 3 aliados. Y dice la Biblia que ahora Melquisedec le ofrece a Abraham nada más y nada menos que pan y vino. No solamente a Abraham, pero mire los elementos, Dios mío, piensa en la Santa Cena. El pan y el vino, y no solamente a Abraham, sino también a sus hombres. Y llega Melquisedec mostrándole amor, mostrándole amistad, y no solamente eso, sino bendiciéndolo también en el nombre del Elión, que significa el Dios Altísimo, y alabó a Dios por concederle a Abraham esta victoria. Ahora, como agradecimiento, Abraham hace algo, y esto fue antes de la ley. Abraham le entrega el diezmo de todo. 10 significa redención, 1/10 parte de todas las riquezas y todos los bienes que había obtenido en esa batalla. Y de esta manera Abraham está reconociendo algo: Melquisedec, tú eres superior a mí. Tú eres un sacerdote que espiritualmente estás por encima de mí. Por eso te doy el 10% de todos los bienes que yo he obtenido en esta victoria. En el Salmo 110, que es un salmo mesiánico escrito por David, se representa a Melquisedec como un tipo de Jesucristo. Y este tema se vuelve a repetir en el libro de los Hebreos, diciendo que tanto Melquisedec como Jesucristo son reyes de justicia y de paz. Ahora, también se menciona a Melquisedec como un sacerdocio, un tipo de sacerdocio, de algo así como de Cristo, superior a todo el orden levítico y al sacerdocio de Aarón que se habla en el Antiguo Testamento y que menciona Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 10. Por lo tanto, mi opinión particular es la siguiente. En el Antiguo Testamento nos encontramos con Cristo, sí, no con ese nombre, sino como el Verbo antes de ser tabernaculizado en el vientre de María de Nazaret. Por lo tanto, yo opino que fue una aparición preencarnada de Jesucristo, lo que se conoce en teología como una cristofanía. Y no es raro, porque es que ya Abraham había recibido anteriormente la visita del Todopoderoso y hasta comió con el Señor y con ángeles del cielo. Y algo más, rapidito. Hebreos capítulo 6, verso 20 dice que Jesús fue sumo sacerdote y es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, esta palabra orden indica una sucesión de sacerdotes ocupando el cargo. Si a esto le añadimos que no tiene mamá, que no tiene genealogía, que apareció de la nada y que desapareció, ¿verdad? Pues entonces sí podemos entonces decir que literalmente sí, es una manifestación del Verbo antes de conocerse como Jesús de Nazaret. El reto de los teólogos, extraordinaria esta sección. Definitivo. Sí. Y ahora la pregunta de Moraima. Marlene, en este tiempo vemos muchas personas frustradas, deprimidas, angustiadas, perdidas, ¿verdad? Emocionalmente. Y pues a mí me gustaría que las personas supieran que esto es temporal, que en algún momento dado va a pasar y que todos pasamos por eso. Claro. ¿Hay algún ejemplo bíblico que tú nos puedas compartir de alguien que se haya sentido frustrado, inclusive con Dios? ¿Dónde estabas tú? Sí. ¿Por qué viví esto? ¿Y cuál fue la respuesta que recibió de Dios? Claro que sí, linda pregunta esta, Moraima, preciosa, porque nos da el espacio no solamente para consolar, sino también espacio para traer más revelación de la palabra del Señor y que nos podamos ver tan humanos como por ejemplo como Elías. Cuando vamos al primer libro de Reyes,
capítulo 19, versículo 4, nos encontramos con un Elías que podríamos decir que está tan y tan y tan triste. Dice la Biblia, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, mire el extremo. Un hombre como este, un profeta de esta magnitud, dijo, Señor, yo no puedo más, yo me quiero morir. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira qué tremendo. Aquí vemos a un hombre triste, que se siente solo, posiblemente abandonado, está desesperado, todo un día caminando por el desierto. Pero no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un hombre profeta, de un hombre de oración. Mira, para que sepas, lo suficientemente poderoso como para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio por su palabra profética, obviamente dada por el Dios Todopoderoso. Y ahora está, Señor, me quiero morir. Yo no puedo más con esta situación. Gloria al Padre que el Señor no le respondió esa oración al profeta Elías. Al contrario, jamás encontró la muerte, quedó vivo. Ahora, escúchame bien, esto no solamente Elías se encontró en esta situación, el Dios Todopoderoso lo alimentó, el Dios Todopoderoso le consoló. Y repito, no le contestó la oración de me quiero morir, sino que todo lo contrario, se lo llevó vivo. Y está vivo en la presencia del Señor. Ahora, otro personaje que quiero mencionarte es Jesús. Y lo escogí también porque quiero traerte una revelación. Mira, Jesús, obviamente, allá en el Getsemaní, él sudó y los capilares se le rompieron y él sudó gotas de sangre, desesperado, diciéndole al Padre Eterno, todas las cosas son posibles para ti. Y luego dice, aparta de mí esta copa, que no es otra cosa, aparta de mí este plan de redención. Y vemos al Señor que tampoco le responde afirmativamente, ¿no? Porque en los momentos de desesperación hacemos unas oraciones y el Padre pasa por encima nuestro dolor, nuestra aflicción, nos consuela, nos da paz, pero cumple su propósito en nosotros por encima de nosotros mismos. Y ahora vemos a Jesús en la cruz del Calvario diciendo algo en arameo. Elí, Elí, lama sabactani o lama sabactani. Ahora, aquí está la revelación. Es una frase en arameo que casi todas las traducciones de la Biblia dicen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sí, es posible, muy posible, que el Dios Todopoderoso se haya sentido allí en la cruz del Calvario triste, debilitado, abandonado. Es posible. Pero como en esta sección nos gusta mucho que nuestra audiencia pueda evaluar todos los ángulos, quiero que usted evalúe lo siguiente. Porque traducciones posteriores a la mayoría de ellas dicen que Elí, Elí, lama sabactani no significa Dios mío, porque me has abandonado, sino que el Elí, Elí en efecto significa Dios mío. Lema proviene de la raíz LMNA, que significa para este propósito, y sabactani significa reservado, guardado y escogido. Por lo tanto, podríamos decir, ¿verdad? Esto voy a explicarlo. Esto es como que mi lenguaje principal es el español. Yo te puedo tomar un texto en inglés, que es mi segundo idioma, y te lo puedo traducir al español. Pero si tú me colocas una frase en italiano o en francés, yo voy a chocar con eso, y porque yo no hablo ni italiano ni francés. Y yo voy a intentar llevar esa porción a lo más cercano posible, pero yo puedo errar en la traducción. Y esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, proviene de un salmo. Realmente Jesús lo que dijo fue, Dios mío, para esta hora yo he sido llamado. Un hombre que a pesar del dolor y a pesar de la aflicción, sabe que él está en esa cruz, no porque su papá lo dejó y lo abandonó, él está sufriendo, pero él sabe que el Dios Todopoderoso está cumpliendo su propósito en su vida. Por lo tanto, termino con esto, porque esta pregunta nos provee para dar consejitos y recomendaciones para toda la gente que está pasando momentos de dolor. 1, habla la palabra. Verbaliza la palabra, porque la palabra del Señor tiene poder. Con la palabra de Dios usted puede ver, como decíamos al principio, las maquinaciones del enemigo y destruirlas para no caer en ellas. Conoce la palabra. Tienes que congregarte, tienes que escuchar palabra del Señor, música cristiana, memorízala, medita en ella, gózate en esa palabra. Dice la palabra del Señor que esto es una orden. Regocijaos
siempre toma la decisión de ser feliz en Cristo Jesús, que lo que no entiendas hoy, mañana lo vas a entender porque Dios jamás te ha abandonado. Amén, excelente. Tremenda Bueno, palabra. hoy Wow. ha estado pero mejor todavía. Santo Padre. El reto de los teólogos. Siempre, ¿ah? Estamos contentos y me gusta mucho los comentarios de la gente, los estamos leyendo, estamos allí respondiendo. No, tengo que tomarme, mira, a veces horas en mi hogar para continuar respondiendo preguntas y preguntas de la palabra del Señor. Mi hija se ha entusiasmado tanto que los sábados tiene una sección con la banda de jóvenes de la iglesia que se llama Preguntas y Respuestas. Qué bien, muy bien. Entró en la misma dinámica de mamá. Está copiando el concepto. Está copiando el concepto. Gloria a Dios. Mira, Qué bueno. está como tomando la línea de mamá y respondiendo preguntas. Estamos Muy felices bien. por eso, qué bueno. Excelente. Marlene, gracias por este tiempo. Vienes de Ponce a estar con nosotros aquí en vivo en el estudio para educar Sí. al pueblo y a la gente. Te agradecemos de todo corazón, pero tus cultos continúan a pesar Sí. de la orden que va a bajar ahorita. Tengo dos cultos el domingo, los quiero invitar, 9:30 de la mañana y 2 de la tarde, y estará con nosotros como invitado especial Samuel Hernández. No se lo puede perder. Para más información, 787-644-2544, 644-2544, y recuerde que puede adquirir nuestros libros. Dios viviendo dentro de ti, entrando al reino de Dios e historias de mujer, llamándonos a este mismo número. Y estoy apoyando y promocionando a una chiquita preciosa. Oh, qué lindo Su nombre canta lindo, ¿verdad? Sí. Victoria Esther, que está presentando su primer sencillo que se llama Háblame. Lo puedes adquirir hoy mismo. Sonando aquí. Sí, duro. sonando aquí en Nueva Vida Sonando 97.7 FM. Gracias, Pastora Marlene Arroyo. Gracias. 9:27, buenos días, Puerto Rico.